Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de los temas que dejamos pendientes, que fue esquizofrenia, vamos a hablar de los tipos, vamos a hablar sobre el autismo, información general, así como delirios y alucinaciones, ¿vale? Todavía tenemos pendientes varios temas. Entre semana yo les voy a mandar otro video para retomar los temas que están pendientes, porque la siguiente semana ya es evaluación. Entonces, para que no se preocupen, se van a cubrir las horas sin ningún problema. Vale, chicos. Y bueno, pues ya habíamos hablado la semana pasada acerca de lo que es la esquizofrenia, algunos de los síntomas, tratamiento y demás. Em, Comentamos que es una enfermedad muy compleja en el sentido de todos los síntomas que arroja, ¿vale? Pero a veces son síntomas indiferenciados, lo que impide darnos cuenta o saber si es una esquizofrenia o en este caso qué tipo de de esquizofrenia pudiera ser. Por eso vamos a desglosarlos para que ustedes se den cuenta cuál es el actuar o cuál es el comportamiento según sea el tipo de esquizofrenia que se padece. Vamos a empezar por la paranoide, que es la más común y les decía yo, en lo personal es la más grave en el sentido de los síntomas que maneja. Bueno, este tipo de esquizofrenia es la más frecuente y se caracteriza por tener ideas delirantes y alucinaciones auditivas, lo que decíamos, ven cosas en todos lados, escuchan cosas en todos lados y en su momento son parte de su realidad. O sea, lo que ellos experimentan al tener este tipo de imágenes o de audiciones o de situaciones fuera del contexto de la realidad, pues obviamente están asociadas a que va a haber un posible daño a sí mismo y un daño hacia los demás. Yo les comentaba, si en ese escuchar voces o en ese ver cosas les dan una orden regularmente, pues estos en su inconsciencia, en su mundo alterno al nuestro, pues evidentemente van a hacer caso a lo que se les está presentando, ¿vale? Un caso claro es cuando escuchamos, ¿sabes qué? Mata a tal persona y a nosotros no tener autocontrol de nuestros pensamientos y conducta, lo vamos a hacer, ¿vale? Y aquí hay que tener bien en cuenta que lo que les decía no es compadecerse de una persona que actúa de esta manera, para nada, pero sí saber que muchas de las personas actúan por toda esta cuestión meramente mental que la sociedad desconoce. Les voy a platicar del caso de Claudia Mijangos, si han escuchado de ella, de hecho se los voy a recomendar para que lo vean, este documental de Claudia Mijangos. Fue le decían la hiena de Querétaro, si no me equivoco. Esta persona fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, precisamente. Y pues ella, en medio de esta enfermedad, mató a sus hijos, los acuchilló, los arrastró por la casa, hizo muchas cosas como producto de este trastorno que ella estaba viviendo. Hace un año, si no me equivoco, ella ya salió libre. Si ustedes la llegan a ver, se ve súper entera, se ve completa, pues también producto de este trastorno que ella padece, ¿vale? Entonces, les voy a pasar el dato de la hiena de Querétaro. De aquí nos vamos a lo que es la esquizofrenia catatónica, chicos, ¿vale? Y pues externamente se caracteriza por una falta de movimiento y expresión. El paciente puede permanecer inmóvil, es decir, en estado catatónico, o con movimientos repetitivos, automatizados, es decir, que todo el tiempo estén moviendo la mano así, ¿no? O sea, esto que sea automatizado todo el tiempo, durante días y semanas en los casos más graves. Internamente el paciente padece una tormenta de ideas que en ese momento lo desconectan de su realidad, prácticamente del mundo exterior, ya que es muy común que este estado catatónico, pues el paciente no muestre respuesta ante estímulos externos intensos. Esta esquizofrenia es curiosa porque básicamente no hay movimientos, chicos. De un extremo es estar, o sea, como si estuvieran muertos, viendo un punto fijo, teniendo como tal no manifestando mayor síntoma que el hecho de que están inmóviles y que obviamente en su cabecita pues sí pasan diferentes, como dice, producto de diferentes estímulos, pues sí pasan diferentes ideas que pudieran ser alucinantes o delirantes. Pero a diferencia de la paranoide, pues esta nos menciona que pues no, o sea, el riesgo de que haya daño a sí mismo a los demás es menor por lo mismo de que está inmóvil la persona, ¿no? Entonces, si nos vamos a una parte realista, pues este tipo de esquizofrenia también es muy fea. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tiene los síntomas que la otra, pues es como si estuviéramos como en un costal, o sea, literal siendo un costal, sin movernos, y por dentro pues también nuestras ideas pues son fuertes, nos obligan a querer salir de ese estado que nos desconecta, pero no podemos. ¿Por qué? Porque literal estamos
fuera de nuestra realidad, ¿vale? De aquí viene pues también la esquizofrenia efebrénica o desorganizada, ¿vale? Esta pues nos habla que el comportamiento es desinhibido dentro del paciente, pues y obviamente no es adecuado a su contexto. ¿Qué quiere decir desinhibido? O sea, que les vale, que actúan de manera muy espontánea y natural. Ejemplo, pueden reírse ante malas noticias, hablar a destiempo, llorar sin causa aparente. El lenguaje es incoherente y desorganizado, siendo en ocasiones muy difícil entender. Suele tener un comienzo temprano y no muy buen pronóstico. Este tipo de esquizofrenia pues habla de estas personas pues que son totalmente, digamos que estrafalarias, que son totalmente impertinentes, no porque quieran, sino porque la misma situación de que vaya dentro de un contexto desinhibido, lo van a hacer. Un ejemplo claro es en un velorio, ¿no? Ante una mala noticia o de una muerte, pues se van a empezar a reír. Y no es porque les dé gusto, o sea, es parte de los síntomas, ¿vale? Posteriormente viene la esquizofrenia indiferenciada, pues habla que no existe ningún síntoma característico de algún tipo de esquizofrenia, sino que pueden aparecer cualquier síntoma de todas las anteriores. Esta es canija, porque imagínense que se les junte el síntoma de una esquizofrenia paranoide con un síntoma de la desorganizada, con otro de la residual, entonces no hay un, digamos, diagnóstico adecuado para ella porque es la mezcla de todas, pero pues si nos vamos a una parte realista al tener síntomas de cada una, pues también es algo que nos pone en una situación muy grave, porque puedo pasar de estar en un estado catatónico a estar sintiendo que alguien me persigue, ¿no? Por ejemplo. Después sigue la esquizofrenia residual, que nos menciona que este tipo de esquizofrenia pues tiene síntomas de un episodio anterior de esquizofrenia o incluso síntomas resistentes al tratamiento que aún están presentes. Predominan los síntomas negativos que tiene difícil tratamiento, ¿vale? Pues básicamente este nos habla que no hay como tal un claro diagnóstico y por ende no hay un claro tratamiento. Digamos que es la que no está especificada como tal o que por sus síntomas no la podemos nosotros meter en algún tipo de esquizofrenia, ¿vale? Obviamente para ello se necesitaría hacer otros estudios que estén ligados a que efectivamente es una esquizofrenia o que posiblemente esté padeciendo algún otro tipo de trastorno, ¿vale? Entonces esos son los tipos, chicos, de esquizofrenia. Sí es importante que los tengamos presentes, insisto, todavía como parte de esta sociedad y cultura actual en la que estamos viviendo, llena de cuestiones meramente de salud mental. Y bueno, pues aquí nos pasamos a otro trastorno, chicos, que es el autismo. Este trastorno básicamente sí tiene mayor prevalencia, sí es un poquito más común dentro de lo que es la sociedad actual y es importante que también tengamos noción de él porque es tratar a un niño de una forma totalmente especial, con educación especial, para que trate de adaptarse a su medio. Digo trate porque no es una enfermedad curable, es una enfermedad que sí lleva tratamiento, pero que implica que hay cierto grado de desadaptación a su medio y que con cierto tipo de terapias vamos a poder estar en sintonía con lo que es el cómo tratarlos, ¿vale? Y pues nos dice pues que el autismo es una incapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los primeros 3 años de vida. Esto es muy notorio en la infancia. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro. El autismo y sus comportamientos asociados pueden ocurrir de uno de cada 59 individuos. O sea, si ustedes se dan cuenta, sí es un poquito más común. Y es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas, ¿vale? Y no conoce obviamente de ningún ámbito racial, ni étnico, ni social. ¿Qué quiere decir? Así tú seas la persona mucho más poderosa y rica, no te exime de tener este tipo de enfermedad. Así tú seas la persona con menos recursos, no te exime de tener esta enfermedad, ¿vale? Y bueno, ¿cómo el autismo afecta al desarrollo mental? Pues nos menciona que impacta al desarrollo normal del cerebro en áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades comunicativas. Los niños y adultos con autismo típicamente tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, en las interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. Este trastorno se dificulta la comunicación con otros y pues pueden convertirse en miembros independientes de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el tiempo alguien tiene que estar detrás de ellos, ¿vale? Puede exhibir movimientos repetitivos del cuerpo, como sacudir la mano o balancear el cuerpo, respuestas inusuales a la gente o apego o a objetos y resistencia
a cualquier cambio de rutinas. En algunos casos muestran agresividad y un comportamiento con tendencias de hacerse daño a sí mismos. Los chicos que tienen autismo son muy agresivos. Fácilmente ante una situación que no les parece se pueden ir contra ustedes a golpearlos, literal manotazos, pataleo. Ante una situación que no les guste tienden a hacer un berrinche, no un berrinche que hablamos de un niño normal, entre comillas. Estamos hablando que son movimientos en donde se tiran al suelo, pueden hacerse daño, patalean, tiran manotazos, tienen sonidos muy, muy peculiares en cuanto a su voz, tratan de comunicarse de una forma muy diferente, pero es muy complicado entenderles porque lejos de que sea voz, hacen sonidos, es como si gruñeran o hacen ruidos de manera extraña, ¿vale? No tienen la facilidad para interactuar con su medio. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser como estos niños que al momento de que tú les digas hola, ¿cómo estás? Te van a responder también con un hola, ¿cómo estás? Sino todo lo contrario, pueden ser agresivos, violentos o más bien no saber cómo actuar. Entonces, esta enfermedad, chicos, es en verdad muy, 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 no les puedo decir que grave, ni siquiera es como la palabra, es una enfermedad en la que uno como papá, uno como terapeuta, de diferentes formas, debemos de tener mucha paciencia. Implica mucho el tratamiento a nivel cognitivo-conductual, implica mucho reforzamiento físico. ¿A qué nos referimos? Que tengan alguna rutina que los saque de esa presión que tienen, de esa agresividad. Ah, bueno, pues si son agresivos, ¿cómo podemos canalizar esa agresividad? Ah, bueno, pues a través de alguna rutina de ejercicio, a través, en este caso sí me atrevería a decir quizá una clase de box, diferentes actividades lúdicas y recreativas en donde ellos se vayan adaptando, porque les comentaba, no se adaptan a su medio, son inhibidos, son retraídos y regularmente ante personas nuevas o desconocidas va a haber cierta molestia, o sea, no van a querer estar con personas con las que no hay una confianza, como lo son en este caso los papás, los familiares o incluso los terapeutas, ¿vale? Entonces es súper importante que estemos bien informados sobre el autismo. En muchos casos, como lo son comunidades, hablando de comunidades cercanas a Villa Victoria, hay muchos chicos con este tipo de trastornos, pero que lamentablemente por esta cuestión que decíamos económica, cultural, social, pues no se le da un tratamiento. ¿Y qué implica esto? Pues que la persona, bueno, la personita que lo está teniendo no cumpla objetivos con base a pues posibles tratamientos, con base a lo que yo les decía, un tratamiento psicológico, a actividades que refuercen sus habilidades cognitivas. ¿Vale? Y bueno, pues ¿cuál es la importancia de difundir conocimientos sobre el autismo? La mayoría del público, incluso profesionales de disciplinas médicas, educativas, vocacionales, todavía no se enteran de cómo es que el autismo afecta a la gente, eso es muy cierto, y no saben cómo trabajar sobre pues sus habilidades, ¿vale? La realización de un diagnóstico adecuado es difícil. ¿Por qué? Pues porque hay entrenamiento limitado o poca exposición al autismo. Me ha tocado ver que en casos, por ejemplo, quien trabaja en educación especial, el chico no tenía autismo, sino espectro autista, que es digamos que un derivado de este, o alguna otra enfermedad del desarrollo tanto mental como de comunicación en los chicos, ¿vale? Aquí también es importante que pues haya un verdadero cuadro de ¿cómo decirlo?, de enfrentarlo a una realidad a través de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenga un patrón de comportamiento cotidiano. Debemos de meterlo a una rutina aguas, pero esta rutina no siempre tiene que ser la misma. Les decía yo, hoy lo podemos meter a, no sé, a clases de box, mañana lo podemos meter a un condicionamiento para hacer ejercicio. Tenemos que buscar actividades meramente sociales y culturales que permitan el mayor desarrollo del individuo con autismo. ¿Vale? El autismo no se cura, el autismo se vive toda la vida. De hecho, también hay películas, bueno, ya les estoy sacando también películas de adultos con autismo y de cómo estos se enfrentan a su realidad, a un ámbito pues meramente social, laboral y demás, ¿vale? Les voy a buscar una de ellas, es la del contador, sale Ben Affleck. Él es contador y pues sufre de autismo, ¿no? Entonces ya les manejé una. Hay una en donde sale Tom Cruise y su hermano, no recuerdo
en ese momento su hermano es el que tiene autismo. Les voy a buscar estas pelis y les voy a decir para que las chequen y les va a dar un panorama, ¿vale? Y de aquí, pues ya para terminar, nos pasamos a lo que son alucinaciones y delirios. Aguas. Las alucinaciones y delirios son síntomas prevalecientes de la esquizofrenia. Esto les va a ayudar a entender un poquito cómo es el actuar o cómo se tiene que comportar una persona al tener cualquiera de estos, ¿vale? En primero, pues vamos a hablar que la alucinación es una falsa percepción de los objetos o acontecimientos y es de naturaleza sensorial. Imagínense, falsa percepción de los objetos o acontecimientos. ¿Qué quiere decir, no? Yo aquí tengo un muñeco, ¿no? Este es un objeto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la percepción que yo, persona con no esquizofrenia, con no delirios, con no alucinaciones, pues es eso, ¿no? Es un muñeco que tiene sus colmillitos, es un muñeco que tiene sus ojitos y demás. Pero, pues, ¿qué nos va a decir de la alucinación? Mi falsa percepción me va a decir que las alitas que tiene aquí atrás, pues, van a empezar a tomar vuelo. Que esos colmillitos que se le ven ahí, pues, van a empezar a moverse. Que el ojito que tiene tapado con un parche se lo va a quitar y va a empezar a mover los ojos. Entonces, esa es una alucinación. Percibimos de manera incorrecta a los objetos y pues yo puedo ver que este peluchito va volando por ahí, ¿no? Entonces yo ahí estoy teniendo una alucinación. Aguas. Bajo efectos de alguna otra sustancia llamada droga o droga con alcohol o incluso alcohol ya en un nivel grave, sí podemos llegar a tener una alucinación, ¿vale? Y bueno, en contraste con el delirio, en contraste con la alucinación, un delirio se define como una falsa idea, a veces originada en una interpretación errónea de la situación. Por ejemplo, cuando las personas con demencia tienen un delirio, pueden pensar que los familiares están robándoles o que la policía los está siguiendo. Esta especie de delirio sospechoso a veces se denomina también paranoia. El delirio es eso, ¿no? Imagínense que ustedes van por la calle y en eso y si esta persona me está siguiendo, y si me roba, y si me viola, y si me secuestra, y si me hace algo, y automáticamente empezamos a tener una idea errónea o falsa idea, como lo dice, de lo que es el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, bien importantísimo, chicos, que tomemos en cuenta estos dos términos, porque les decía yo, son parte de los síntomas de cualquier otra enfermedad o trastorno mental. ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí le dejamos. Les decía yo en el trayecto de la semana, les voy a subir el video con la demás información teórica para que podamos cerrar bien el ciclo y bueno, la intención de haberles hecho yo este video es porque sí notamos que hay mucha falla de conectividad, de repente se salen, de repente o no entraron a la clase, entonces pues lo vamos a seguir haciendo así, como les decía, una y una. Ya yo les diré si la siguiente semana va a haber como tal alguna clase, que no creo porque ya es su evaluación, ¿vale? Pero si tienen dudas, comentarios de esto, importantísimo que me lo hagan saber, ¿vale? Cuídense mucho, chicos, les mando un fuerte abrazo, un saludote y estamos en contacto. Saludos.